Gracias porque sabemos en que tú tienes una palabra el día de hoy para nosotros. Precioso Espíritu Santo, el día de hoy puedes hacer lo que quieras en esta reunión. Diga conmigo: Espíritu Santo, queremos que hagas lo que quieras en esta reunión, en mi corazón y en mi vida. Dile: transforma mis pensamientos y quita todo aquello que no me permita recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Levante su mano derecha, vamos a hacer nuestra declaración y dígalo bien fuerte: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo. Quisiera saber si alguien nos acompaña por primera vez. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? ¿Por segunda vez? Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Señor. Gracias. Esta es su casa, sabemos. Esta es la iglesia. Se llama Gente Nueva a las Naciones. Es la sede de Tultepec. En la iglesia tenemos una visión y la visión es hacer discípulos de Jesucristo. Y está basado en cuatro pilares que están de cada lado de ustedes, que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Son los cuatro pilares que sostienen nuestra iglesia, que están basados en la palabra de Dios, que somos una iglesia cristocéntrica, y que nuestra norma de fe y conducta es la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy estamos contentos. Cada 8 días les digo que estamos bien contentos, porque es imposible tener la presencia de Dios y no tener gozo. Que aún a pesar de las circunstancias, hace, ¿qué fue? 2 días, ¿cuándo fue? Ayer o el amanecer, ayer hubo un incidente aquí en Tultepec que ha sido o es muy recurrente en muchas ocasiones, pero Dios toma el control de la situación. Que Dios ayude a las personas y a cada uno de los que se dedican a ese ¿cómo se le llama? A ese oficio, y que Dios sea el que tome el control tanto de finanzas como de la salud de cada persona. Entonces yo estaba muy conmovido porque es natural en el pueblo, natural no porque debería de suceder, pero las mismas personas se han acostumbrado a tener este tipo de accidentes, lamentablemente, y creemos en que, o le pedimos a Dios en que no ocurra, en que ya no ocurra. Aunque depende mucho de cada uno de nosotros lo que hace y la consecuencia que sucede. Pero bueno, que Dios sea el que tome el control, porque Él es soberano, y que Él sea el que nos guíe. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada en la reunión? ¿Amén? ¿Se acuerdan que hablamos de una historia de lo que era el sacerdote, que era Elí? ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Y hablamos de lo que fue el sacerdote, o de lo que hizo el sacerdote, pero también de lo que sucedió con sus hijos. ¿Recuerda? De situaciones que hicimos, que hizo el papá o que no hizo el sacerdote Elí, y de sus hijos, cómo fueron perdiendo la dirección de parte de Dios, porque eran los que iban a continuar con el legado que estaba teniendo, que iba a dejar Elí. Entonces, Dios restaura para levantar a reyes. Diga conmigo: Dios restaura para levantar a reyes. Ahora diga: Dios transforma para levantar a reyes. El día de hoy esta conferencia la titulé: Naciste para levantar reyes. Usted nació para levantar reyes. Usted es un rey para levantar reyes. Entonces, un rey levanta más reyes, porque es algo imprescindible que cuando nosotros queremos dejar un legado, o cuando nosotros pasemos a otra circunstancia, cuando dejemos de hacer algo, se va a hablar o va a suceder, se nos va a recordar por lo que nosotros, no por lo que nosotros acumulamos, no por lo que nosotros tenemos, sino por lo que nosotros transmitimos. Una persona cuando se retira de su trabajo, se jubila, se pensiona, es una persona que ya no está esa persona, pero lo que se va a recordar de esa persona es lo que transmitió, lo que enseñó, lo que formó, ¿sí? Lo que construyó en ese lugar, hablando de conocimiento, de formación.
En el caso de nuestra familia, a nosotros se nos va a recordar por lo que hicimos a nuestros hijos, por lo que dejamos a nuestra siguiente generación como formación, como principios, como legado, ¿sí? Eso es independiente a las cosas materiales, que eso es lo menos importante, aunque no diga me voy a gastar todo, déjele algo a sus hijos, eso está bien, ¿sí? Pero lo importante es qué es lo que van a hacer sus hijos con eso que usted le está dejando, porque usted le puede dejar mucho y acabárselo el hijo en 2 patadas, ¿verdad que sí? Por falta de sabiduría, porque ellos no saben todo lo que sucedió alrededor. Entonces nosotros tenemos que transmitir eso para que no se pierdan, porque ellos pueden perder todas las cosas materiales, pero si tienen la presencia de Dios, se van a volver a levantar. Si tienen la presencia de Dios, se van a volver a transformar, van a volver a crecer, van a volver a levantar aquellas cosas que en algún momento tuvieron en sus manos. Entonces, todo lo que hagamos en nuestra vida será tan importante que cuando ya no estemos, se siga hablando de nosotros y se siga haciendo lo que iniciamos o se llegue al sueño que tuvimos. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos ciertos sueños y probablemente tú no los vas a alcanzar. Yo oro para que tengamos sueños, para que sean cumplidos esos sueños y que tenga sueños. Una persona que no sueña es porque está muriendo en vida, hermano. Tenemos que tener sueños. Usted tiene que tener sueños grandes. Si no son sueños grandes, entonces no son sueños de Dios. Si son sueños pequeños, entonces son cosas o propósitos que usted puede cumplir. Usted tiene que tener sueños grandes. Pero puede que haya sueños que no se alcancen en esta generación, pero su próxima generación sí. ¿Por qué? Porque le está transmitiendo sus sueños. Ese es el legado. O sea, tú le transmites principios, bases, todo lo que tú le puedes dejar a tus hijos. Pero el sueño o el legado se va a transmitir cuando ellos continúen haciendo lo que tú iniciaste o lo que iniciaron tus abuelos o tus padres, ¿sí? Entonces ahí se transmite un legado. Por eso hay muchos lugares, empresas, sobre todo empresas, que cuando el padre empieza a lo mejor con un pequeño negocio, se levanta con un pequeño negocio y empieza a crecer, empieza a prosperar, se forma una compañía, una empresa, pero resulta que los hijos, la cantidad que tenga esa familia, resulta que los hijos no quieren continuar con ese legado. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a transmitir ese proceso y resulta que pues a lo mejor no pudieron, no sé, a mitad de su vida se dan cuenta que sí tenían que estar en el negocio cuando ellos no querían. ¿Por qué? Pues es que eso no es lo mío y es válido hacer lo que a ti te gusta o hacer lo que a nosotros nos gusta, pero muchas veces cuando no transmitimos legado, entonces no vamos a transmitir para lo que un día se soñó, para lo que Dios soñó en nosotros, para ese sueño que le queremos transmitir a nuestros hijos. Amén. Entonces, en el caso de Elí, del sacerdote Elí, tenía 2 hijos, Finés y Ofni, y ellos no trascendieron, pero Dios, lamentablemente o afortunadamente, ya estaba preparando otra generación. ¿Por qué? Porque si nosotros no dejamos legado, nosotros si no transmitimos a nuestra siguiente generación lo que Dios nos habló en algún momento a nosotros, entonces Dios va a levantar a otro, hermano. Dios va a levantar a otro. Si usted el día de hoy no quiere venir, para los que sirven, si usted el día de hoy no quiere venir a servir, Dios va a levantar a otro. El pastor no lo va a levantar, Dios va a levantar a otro. Si usted no se quiere levantar a orar, Dios va a levantar a otro. Si usted no quiere seguir a Dios, Dios va a poner a otro para que siga a Dios. Bueno, pastor, pero pues ¿de qué me sirve? Pues hermano, entonces, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿De qué te puede servir a lo mejor el hecho de decir, bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué estoy ahí? ¿Para qué hago? ¿Para qué oro? Pero cuando tú tienes algo, una paz sobrenatural en tu corazón, a pesar, por ejemplo, de algún hermano, de algún familiar, de alguna persona cercana que esté en la presencia de Dios, y cuando está la pérdida o el deceso, tú dices, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo es que puedes tener una paz sobrenatural en tu corazón? Y eso no lo puedes comprar con nada. Eso nadie puede llegar. De hecho, hay personas que cuando les dan el pésame, lo que dicen es, no me digas nada, no me toques, no me abraces. Hay otros que dicen, sí, a mí abrázame todo lo que puedas porque necesito sentirme apretado, arropado, ¿no? Hay otros que dicen, a mí dime cosas, pero a lo mejor no lo expresan, pero es bueno que lo escuchen. Entonces, de acuerdo a la personalidad de cada quien. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios? Pero entonces no lo estamos procesando de una forma correcta para poderlo transmitir a nuestra siguiente generación. Porque definitivamente Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo con usted.
Dios quiere, no importa el tiempo que usted haya conocido a Dios, hace cuánto tiempo lo haya conocido, hace cuánto tiempo haya recibido a Jesús en su corazón, no importa, eso no es importante. Lo importante es qué tan dispuesto estás a que Dios te hable, qué tan dispuesto estás o dispuesta estás a que Dios te forme o te transforme. Porque si bien a nuestra edad ya tenemos una formación, ¿verdad que sí? La que usted quiere, una formación en nuestra creencia religiosa, por decirlo de esta manera. Cada uno de nosotros tiene una formación en nuestra cultura, tenemos formación en lo que nos dediquemos, en una profesión, en lo que hagamos cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos desviados o no hacemos para lo que fuimos hechos? Por eso muchas personas se dedican a hacer lo que no les gusta hacer. Hay mucha gente que hace eso, que no hace lo que le gusta hacer. O sea, estudió para ingeniería y está administrando, está haciendo contaduría. Entonces, pues, ¿por qué pasa eso, no? O una persona estudió una licenciatura y se dedica a hacer cálculos y dice, es que yo no quería estudiar licenciatura porque no quería nada con las matemáticas, y resulta que tiene que estar dentro de las matemáticas todo el tiempo. Pero no es que se haya equivocado. Lo que pasa es de que no entendió, no escuchó la voz de Dios que le estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer, o hacia dónde se tenía, o a lo mejor nunca se dio cuenta. Probablemente ahí los padres, en el caso de Ofni Fines, su papá Elí, a lo mejor no supo cómo llevarlos hacia el punto, llevar a esa persona para que hiciera para lo que fue enviado. Entonces, quiero leerle 1 Samuel 3:19 y vea cómo es que Samuel creció y cómo es que Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Solamente le voy a leer el versículo 19. Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Samuel era el profeta. Samuel fue aquel niño que su mamá no podía tener hijos. Samuel fue aquel niño que fue entregado en el templo porque fue lo que prometió la mamá. Y aparte porque sabía que era el lugar seguro, era el lugar donde él iba a cumplir su propósito, ¿sí? Pero eso fue lo que nació en el corazón de la mamá, a lo cual escuchó a Dios y lo hizo. Pero lo que estaba sucediendo es de que en esa generación se estaba levantando un profeta, porque ya venía una generación o dos en decadencia, que era Elí, el papá, y los hijos. Dios ya lo sabía. Samuel no lo sabía. Su mamá de Samuel no lo sabía. Ellos lo único que estaban haciendo era escuchar la voz de Dios para ir, y hacer lo que Dios les estaba enviando a hacer. Ella solamente sabía que tenía que entregar a su hijo en el templo. ¿Para qué? Para que pudiera hacer lo que Dios designara en ese momento. Fue una transición de generación que cuando sale o cuando empieza a la decadencia del sacerdocio de Elí, cuando empieza a perderse ese sacerdocio, entonces empieza a levantarse el otro sacerdote, la otra persona que iba a ser el portavoz de parte de Dios, que era Samuel. Entonces Samuel empieza a escuchar la voz de Dios a su corta edad. Samuel dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, las palabras que venían de parte del cielo, Samuel las recibía y Samuel las transmitía. De hecho, el futuro, por decirlo de esta manera, o la palabra de cómo iba a terminar la historia de Elí y de su familia, fue de parte de Dios, y Samuel fue el que se lo dijo en un momento en el que Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Fue algo que se perdió. Entonces hay personas que nacieron para sobresalir, y usted puede voltear a su alrededor, no aquí en la iglesia, aunque también aquí hay gente. Yo creo que la persona que está a su lado derecho, a su lado izquierdo, es una persona sobresaliente en el área en el que se encuentra, en el área que se dedica. Créalo, créalo, y voltea a su lado derecho. Esa persona es influyente en el reino. Ahora voltea al otro lado. Voltea al otro lado. Esa persona causa estragos en el infierno, créamelo. ¿Por qué cree que el enemigo está tan enfocado a llevarnos a perder, a llevarnos a matarnos? Literalmente dice que él viene para robar, matar y destruir. Literalmente, porque usted hace estragos en el infierno, y el reino
te ha dado autoridad. Entonces, hay personas que nacieron para ser influyentes y podemos quedarnos en esa parte. Podemos quedarnos en el ser influyentes, ¿sí? Pero hay personas que nacieron para ser influyentes, pero hay otras que nacieron para levantar reyes. ¿De cuál quiere ser usted? No me conteste, pero ¿de cuál quiere ser usted? ¿Quiere de los que forman o quiere ser de los influyentes? Las dos son buenas, pero una deja legado, una transforma, una transmite y la otra es influyente. Y también necesitamos gente influyente. El reino necesita gente influyente. ¿Para qué? Para que pueda ser infiltrado en esos lugares, para tener personas honestas, para tener personas sabias, para tener personas que digan la verdad, para tener personas que levanten al pueblo, que hagan infinidad de cosas buenas de parte de Dios. Pero también necesitamos aquellos que formen esos reyes. Pero nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Y entonces Samuel no fue rey, pero levantó reyes. Samuel no fue rey, no fue esa persona que se sentó en un trono, pero iba a ungir a esas personas que se iban a sentar en un trono. Qué padre es, aquí tenemos una visión y ya lo dije al inicio, que es hacer discípulos de Jesucristo. Y ahora dígame, pastor, ¿y cómo hacemos discípulos? Por medio de la visión, que es hacer discípulos, y tenemos diferentes fases, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. Ay, ¿cómo sabe eso, pastor? Métase a la academia. Ahí en la academia se lo enseñamos, ¿sí? Ganar, consolidar, discipular, enviar es la forma en como nosotros hacemos discípulos. Nosotros los recibimos, les enseñamos, los formamos y después son enviados. Mire, no va a ir a África a predicar, no, tampoco va a ir a Chiapas o va a estar, yo no sé si Dios tenga un llamado para alguno de ustedes, pero no es la forma de enviar. Así se le llama en parte del proceso de la visión, porque la parte de enviar es cuando estamos no preparados, es cuando ya tuvieron una formación, porque usted está preparado desde el primer día que usted recibió a Jesús. Porque Dios no quiere gente preparada, Dios quiere gente dispuesta. Y la gente dispuesta muchas veces hace más estragos que una persona preparada. Amén. Entonces, en el caso de Samuel, fue esa persona que prefirió, o lo que hizo fue escuchar la voz de Dios y formar a esos reyes, porque él ya era sacerdote. En ese entonces, cuando estaban los sacerdotes o cuando estaba el profeta y estaba el rey. No era lo mismo. Una persona escuchaba la voz de Dios y otra persona era la que dirigía el pueblo. Eran dos personas. Entonces el rey escuchaba la voz de Dios por medio del profeta y el profeta escuchaba la voz de Dios y la transmitía al pueblo, la transmitía al rey. ¿Para qué? Para tener una dirección. Entonces Samuel pudo levantar a Saúl y después a David porque tenía tres cosas que solamente una persona que está cercana a Dios, que puede escuchar la voz de Dios, puede tener esto. Número uno, era vidente. Él era vidente. Número dos, era visionario. Y número tres, escuchaba la voz de Dios. Son tres cosas que tenía Samuel y ahorita se los voy a ir desglosando. Pero mira, para levantar reyes necesitas presencia, no solo posición. No solo posición. Hay lugares en el área secular, en nuestra vida diaria, en los que se levantan o posiciones que se colocan aún sin una revelación, aún sin una preparación, aún sin un legado. Pero muchas veces pueden haber posiciones que se colocan y hay gente que lo hace y hay gente que lo recibe. Pero muchas personas no van a prevalecer en esas áreas, y no es porque yo lo diga, sino porque no tienen digamos, la madurez, o no tiene los cimientos para poder soportar el lugar en el que fue colocado. Porque no fue por medio de una dirección de parte de Dios, o no fue un lugar que fue transmitido desde o formado a esa persona. Ahorita le voy a ir desglosando un poco más. Primera de Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él hizo, hablando de la persona que fue a darle la noticia a Elí, dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. Mira, antes de Samuel, que ya lo mencioné, estuvo Elí. Elí tenía posición, pero perdió discernimiento. Puede que nosotros podemos tener una cierta
autoridad en el lugar en el que nos desenvolvamos. En el caso de los que trabajamos, pues tenemos una cierta autoridad. Autoridad hasta en tu tiempo, si eres la persona que tiene el puesto más bajo, pero tienes autoridad. En algún lugar tienes autoridad. Y si eres jefe, si eres supervisor, si eres director, si eres gerente, pues tienes muchas más personas a tu cargo, pero autoridad tienes. En el caso de los padres, pues sobra decirle a tu hijo: es que me tienes que obedecer porque soy tu padre. ¿Verdad? Bueno, cuando le recuerdas que eres el papá o que eres la mamá, es porque estás perdiendo autoridad. Porque el jefe no le va a decir al subordinado: tienes que hacer esto porque soy tu jefe. El jefe solamente le dice: haz esto, sin tenerle que recordar que tiene autoridad sobre él. Si se lo recuerda es porque está perdiendo autoridad. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo autoridad en ciertas áreas? Es porque hemos mermado en seguir la dirección de Dios en lo que Él quiere que hagamos. Pastor, pero en el trabajo también. En el trabajo también. Bueno, pero es que yo sé cómo se tiene, lo he hecho por 10 años mi trabajo. Ok, pero puede ser que ha sido tan rutinario que ya te has equivocado tantas veces que entonces ya has perdido autoridad. Y a lo mejor por eso te mandan llamar. O a lo mejor por eso te están observando y no te dice nada. ¿Me explico? ¿Está conmigo? Entonces, Elí perdió autoridad y por ende la capacidad de corregir. Por eso cuando le hablaba a sus hijos, o por eso llegó un momento en el que ya no le importaron todo lo que hacían sus hijos, porque tan fue la decadencia del sacerdocio que entonces cuando se acercaba a sus hijos, o supongo que en algún momento quiso decirles algo, pues ya no tenía autoridad. Es como cuando podríamos tener a lo mejor, no sé si sea el caso, no tengo una persona en la mente, pero no sé si el caso es como cuando el papá ya quiere corregir o la mamá quiere corregir al hijo de 30, pero dice: pues es que ya se perdió. ¿Por qué? Pues no es de que se haya perdido, lo que pasa es de que la persona ya en ese momento pues ya perdió autoridad. O sea, ¿cómo le va a decir o cómo lo va a corregir o cómo le va a decir: oye, mira, es que esto te puede salir mejor, ya no te juntes con esas personas? Y a los 18 años, 17, que se empezaba a juntar con esas personas, nunca le dijiste nada, pues son chavos, están jóvenes. Y entonces es algo de lo que nosotros como sacerdotes tenemos que tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Entonces Elí perdió también sensibilidad espiritual. Esa sensibilidad que te está diciendo que si puedes o que sí tienes que hacer ciertas cosas. Esa sensibilidad que te dice qué tiene que hacer o no hacer tu familia. Esa sensibilidad que te dice ese trabajo es el correcto o ese trabajo no es el correcto. Esa amistad es correcta o esa amistad no te va a llevar a nada. Ese discernimiento es el que te dice qué hacer o no hacer. Y Elí ya lo había perdido. Y fíjate lo que dice: y cuando escuchó, bueno, en mis notas, y cuando escuchó que el arca había sido tomada, cayó hacia atrás y murió desnucado. Diga conmigo: ¿por qué? Porque cuando se pierde la presencia de Dios, todo lo demás pierde sentido. Nosotros tenemos que estar enfocados en buscar la presencia de Dios. No porque seamos religiosos. No se trata de: pastor, yo oro 4 horas. No, yo oro 3. Yo oro 5, pastor. Yo me levanto más temprano. Yo me levanto a las 6 de la mañana. No, pero yo me levanto a las 4. No, pues a mí no me van a ganar. Yo me paro a las 3. Yo no duermo, pastor. O sea, no se trata de cuánto tiempo sea el tiempo que tú estés buscando, ni se trata que las demás personas se enteren. Se trata de tu relación que tú tienes con Dios. Una persona que pierde la presencia de Dios, se pierden los propósitos, se pierden los objetivos, se pierde la salud, se pierden las finanzas, se pierde la familia. O sea, todo se pierde, hermano. Todo se pierde. Tú te tienes que asegurar de buscar la presencia de Dios. Bueno, usted lo dice porque es el pastor, tiene que estar buscando. Sí, hermano, pero yo no estoy en tu vida. Yo no te veo diario. Tengo mucha cercanía con muchos de ustedes y no todos me mandan diario un mensaje para decirme: pastor, ¿qué hago en esto? Entonces, ¿yo cómo te voy a ayudar? Yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está todo el tiempo. Yo no. El Espíritu Santo es el que tú le dices: Señor, no sé qué voy a hacer el día de hoy. Bueno, ya sé que voy a ir a trabajar. Ok, pero tú no sabes cómo va a ser tu trabajo. Si te vas a encontrar un cliente bien hablado, un mal hablado, uno que te va a dejar de pagar, uno que sí te va a pagar bien, el contrato correcto, el contrato chueco. O sea, tú no sabes lo que te vas a encontrar, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Por eso el Espíritu Santo levantó a un Samuel cuando venía en decadencia en Elí, porque él ya sabía lo que venía.
Y tú puedes decir, no hombre, si hago este negocio, ahora sí nos vamos a Europa, ahora sí, con este negocio sí me sale, sí no hombre, ahora sí ya voy a hacer tus planes, ¿no? No, tampoco son los míos, nada más digo, son tus planes. Pero resulta que te dice Dios, no es bueno. No es bueno, no lo tomes, pero es que es el que yo quería, es el que estaba esperando. No es bueno, no lo agarres. Y hasta debatimos con Dios, ¿verdad? No, pero es que pues es lo que yo estaba orando, Señor. Pues ahorita ya se dio, ¿no? Ya es lo que yo estaba buscando. O cuando están orando por el esposo, por la esposa, y al o a una persona que llega y dices, pues es porque era por lo que estaba orando. Y Dios te dice, no, todavía no. Pero es que yo te estaba orando, mira, es así como mi esposa, ¿no? Como lo pidió en algún momento. Bueno, pues es que es alto, es chino y morenito. No, pues ya llegó. Pero resulta que a lo mejor no era. Bueno, no es el caso de mi esposa, pero a lo mejor no era. Y tú dices, es que se parecía. Porque era lo que yo estaba esperando, era lo que yo estaba orando. Pero la única persona que tiene el discernimiento y si sabe lo que ha de venir es el Espíritu Santo. Nos podemos equivocar todos, incluso tus papás te pueden decir, hijo, hija, no, por ahí no. Ay, ¿tú qué sabes, papá? ¿Tú qué sabes, mamá? No, tú no sabes nada, ya estás, pues ya eres de la vieja escuela, ya como que, pues sí podemos pensar ese tipo de cosas. Pero créeme que aunque no vengan a la iglesia tus padres, tienen más discernimiento que tú o que yo. Porque la presencia de Dios es algo que o sea, ¿cómo Dios va a dejar solo a un padre cuando Dios mismo le dio a un hijo? Definitivamente tiene más discernimiento. Ahora, si ese padre está en la presencia de Dios, pues va a tener un discernimiento correcto, bien definido, bien direccionado. Pero tenemos que forzar esa parte de estar con Dios. Entonces ya no se torna como religiosidad, ¿verdad que no? Ay, no, pastor, es que, mire, a mí no me gusta traer mi Biblia bajo el brazo, ni la cargues, hermano. Mejor hazla. No te la pongas aquí abajo del brazo, que ni sepan que lees la Biblia. Pero cuando hables, que refleje tu presencia con la presencia de Dios en tu vida. Que cuando actúes, refleje lo que hay en tu corazón. Que cuando tú estés con alguien, digan, ¿qué tienes? ¿Por qué? Pues es que ya no hablas, ya no dices tantas groserías como antes. ¿Qué te pasó? Ay, es que, no, si las digo, mira, y ahí te sueltas, ¿no? No, hermano, ¿por qué? Porque ya hay discernimiento, hay algo que Dios te está dejando, algo que Dios te está transformando. Pero fíjate, aún con todo y eso, hay gente que sigue funcionando sin presencia. Y el problema es que no se da cuenta. Como le siguen saliendo, lo voy a poner entre comillas, bien las cosas. Porque antes de que se muriera el profeta o el sacerdote Elí, antes de que se muriera y se desnucara, él seguía estando como sacerdote. O sea, no fue destituido inmediatamente cuando perdió la presencia de Dios, pero fue decadente, fue disminuyendo la presencia. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, aquí lo leemos bien rápido, en 2 textos, en 2 párrafos leemos que fueron perdiendo ante los filisteos, pero no se dieron cuenta. Decían, traigan el arca del pacto para poder ganar esta batalla. Mis palabras, traigan el arca, o sea, traigan la presencia. ¿Y quién era el responsable de traer la presencia? El sacerdote. Y dice la palabra en Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces ¿quién es el encargado de traer la presencia? La presencia no es un objeto, hermano. Si tú ves la presencia como un objeto, nunca va a llegar. Y carga los objetos que quieras, van a ser amuletos o van a ser otras cosas, pero no va a ser la presencia. La presencia no está dada por algo que traigas en tu bolsa, ni en tu cartera, no es eso, es más, ni por el lugar. La presencia no es algo que tú puedes controlar, es algo que se busca, es algo que se atesora, es algo que cuando tú sientes que llega, tú dices, quédate aquí, no quiero que te vayas. O sea, no puedes agarrar un contenedor y decir, voy a meter aquí un poquito de la presencia para llevárselo a mi hija. Y mira hija, mira, aquí llegó la presencia. No puedes, tú le transmites, pero ella o él, tu hijo, tu hija es el responsable de buscar la presencia. Nosotros nos encargamos de transmitir, de enseñar, de que vean lo que hay en nuestro corazón, porque dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahí está la palabra.
La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. No quiere decir que no la leas, porque la lees y el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya leíste, lo que ya hay aquí. Él te lo va a recordar, pero si no la lees, es que te va a recordar. Pero ya está en ti la ley. O todo lo que quedó, que estaba escrito antes de la venida de Jesús, ya está escrito en tu corazón. Tienes que recordarlo, tienes que buscarlo. Pero sin presencia, hermano, ¿cómo te va a recordar? O a lo mejor el Espíritu Santo te sigue hablando, pero a lo mejor el que ya no escucha somos nosotros, porque poco a poco se van tapando los oídos. Poco a poco, poco a poco. Hasta que te ha pasado que le hablas a una persona, o a lo mejor es tu caso, y oye Manuel, mi caso, no, oye Manuel, y te dicen algo y es que te escucho pero no te entiendo. Eso es en lo natural. ¿Te ha pasado que es que estoy orando y escucho, sé que Dios está aquí, pero no le entiendo? A lo mejor se está perdiendo la presencia. A lo mejor se está perdiendo la capacidad de escuchar a Dios. A lo mejor se está perdiendo la capacidad de tener ese discernimiento que Dios es el que nos está hablando. Y entonces una persona puede seguir cantando, en el caso de la iglesia, puede seguir predicando, puede seguir ministrando, puede seguir trabajando, puede seguir con su casa, puede tener todavía sus hijos, puede tener todo lo que parecería normal. Pero puede ser que lo que sucede es de que solamente es la inercia de la presencia que un día tuvo. Y la decadencia entonces empieza en pérdida en todas las áreas. Ya olvídate de lo material, eso pasa al mil término. Viene una pérdida en nuestra seguridad, viene una pérdida en todo lo que hay a nuestro alrededor. Y tú te puedes ir dando cuenta cómo hay personas que constantemente, pérdida. A lo mejor no hay ese discernimiento, a lo mejor estás luchando eso porque en la otra generación, en lugar de transformarte o dejarte ese legado de parte de la presencia, te dejaron un legado equivocado o erróneo de parte de, no sé, del enemigo. Y cuando tú quieres buscar la presencia, a lo mejor estás luchando, pero déjame decirte que tu siguiente generación va a estar inmerso en la presencia. Tu siguiente generación sí va a tener discernimiento. Tu siguiente generación va a poder agarrarse de esa mano de Dios y decir: yo sí salgo, yo sí puedo, yo no voy a tener pérdida. Amén. Entonces Samuel era diferente porque Jehová estaba con él. No basta con tener talento, necesitamos la presencia. Toda esta prédica te lo voy a repetir. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. No vamos a ser tan eficientes en nuestra vida si no tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y es que nosotros somos reyes, ¿verdad que sí? Pero no puedes levantar reyes. Fíjate lo que te voy a decir. No puedes levantar reyes si primero no estás acostumbrado a estar delante del rey. Y delante del rey es cuando llegas y te desnudas en el Espíritu y le dices: Señor, este soy yo, me equivoqué, esto sí lo hice bien, pero esto no lo hice bien, esto lo hice magnífico, pero esto lo pensé mal. Dije buenas palabras y hablé de tu evangelio, pero esto me equivoqué en mis palabras, mis pensamientos estuvieron equivocados, hablé mal de una persona, perdóname. Ahí es donde te desnudas espiritualmente, porque estás delante del rey. Una persona que está delante del rey sabe cómo derramarse delante del rey. Cuando están aquí mi esposa, las hermanas, la alabanza, tú sabes cómo te comportas enfrente del rey. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo te derramas delante del rey? Porque el rey es esa persona que está con nosotros, es nuestro Padre, es el que te da el discernimiento, que envió a su Hijo para que tuvieras un espíritu el día de hoy vivo. Porque teníamos un espíritu muerto. Pero tú, ¿cómo te pones enfrente de Él? ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibes esa presencia de parte de Dios? Pero depende de tu corazón. Número 2, el número 1 fue, para los que anotan, para levantar reyes necesita presencia, no solo posición. Y número 2, Samuel era vidente. Les dije que era vidente, era visionario y tenía discernimiento. El número 2 dice: Samuel era vidente, veía más allá de lo natural. Acompáñame a primera de Samuel 9:9. Dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así:
venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. El día de hoy está muy manchada esa palabra, y no es que la tengamos que usar, pero el día de hoy está muy manchada, muy sucia, porque se ha tomado de una forma incorrecta y se cree más el vidente que pone cosas así en la mesa y etcétera, porque es vidente. No, a esa señora sí hay que escucharla, hay que creerle, cuando tenemos una palabra de Dios que nos dice lo por venir. No, es que ya dijo el horóscopo que me voy a morir, y es que, oye, el horóscopo no tiene ninguna trascendencia sobre tu vida. ¿Cómo le puedes creer más a algo que ni te conoce, que a Dios que sí te conoce, que te formó desde el vientre de tu madre? ¿Cómo le podemos más creer a alguien que no es vidente de parte de Dios? Dios es la persona que sí ve tu futuro, que sí ve lo que viene delante. Y un rey que forma reyes tiene que ser vidente con lo que viene adelante. Tiene que ser vidente con esas personas que hay atrás de ti. ¿Quiénes vienen atrás de ti? Tu siguiente generación, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. Tienes que tener la capacidad de verlo. Es que yo no veo nada, pastor. Hay veces que no lo ves, pero se siente. Cuando llega una persona a la iglesia, no siempre me pasa, pero entra una persona a la iglesia. Hay personas que he visto que no entran así, pero yo los veo como que entran con un portafolio, así cuando van entrando, así como mi hermana Jazz que va entrando, y que yo los veo, pero los veo como con algo especial. Y los veo con algo que van caminando, como con un portafolio, y yo digo, wow, esa persona Dios lo va a usar. ¿Qué? No sé, todavía no tengo esa parte, pero Dios me muestra algo como un destello. Me ha llegado a pasar muchas veces en algunas personas, pero veo cómo han llegado. Hace tiempo también vi a un joven que está aquí, que se lo he dicho también. Lo veo como reflejándose en un espejo, y ese joven de corazón muy sencillo, y yo lo veo en ese espejo viéndose con traje, y una persona de negocios. Yo he visto esas personas, porque tenemos que tener la capacidad de ver lo que no ve la gente. Tenemos que tener la capacidad de ver ese futuro de parte de Dios, de lo que Dios va a usarte, de lo que Dios va a usar a esa siguiente generación. Si nosotros queremos buscar a Dios para que nos vaya bien, qué bueno, pero no es para eso. Ay, pastor Chin, ya se me... Yo quería venir para que me fuera bien. Yo también, hermano, yo quiero que te vaya bien. Pero si yo quiero que me vaya bien a mí, entonces Jesús, ¿para qué vino? ¿Para que le fuera bien a él? Vino para que cada uno de los que estamos aquí tuviéramos vida. Dice la palabra que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos para hacer eso que hizo Jesús. Por eso la visión de la iglesia es ir y hacer discípulos, no es ir y hacerme discípulo. ¿Verdad que no dice así? Dice, id, Mateo 28, 19, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos, o sea, haz algo. Perdón que lo diga, pero haz algo, tienes algo que hacer. Pastor, a mí no me gusta levantarme temprano. Bueno, yo sé que Dios te va a tocar, y sé que Dios te va a usar, y sé que Dios te ha estado hablando, y sé que Dios te va a seguir hablando, lo puedo sentir, pero tienes que tener esa disposición para hacer algo. El vidente no solo mira con los ojos, ve lo que otros no pueden ver. Fíjate, cuando todos vieron a Saúl alto y fuerte, Samuel pudo ver que el corazón no sostendría el peso del reino. Te voy a platicar un poquito. En ese entonces, cuando se perdió el sacerdote Elí, o bueno, cuando se murió, entonces pues no tenían una dirección. Y aunque el niño Samuel ya estaba creciendo, todavía no estaba listo para estar enfrente del pueblo. O a lo mejor sí, pero el pueblo no lo reconocía. Entonces el pueblo empezó a pedir un rey. Y queremos un rey como todas las naciones, como las demás naciones. Y queremos un rey, y queremos un rey, y queremos un rey. Y les dijo, mira, le dijo Dios a Samuel, le dijo, explícales lo duro que va a ser un rey cuando lo tengan. Explícaselos y díselos, pero díselos como profeta, como enviado de Dios. Y les dijo, miren, si ustedes quieren rey, va a ser así y así y así, y les va a quitar a sus hijos, y los va a hacer siervos, y les va a hacer esto, y les va a hacer... Y les empezó a explicar. ¿Saben cuál fue la respuesta del pueblo? ¡Queremos un rey! Y así, ¿y saben qué les dijo Dios? Dales el rey que quieren.
tal es el rey. Se dice que la persona que llegó corriendo a decirle, no está escrito, pero se dice que la persona que llegó corriendo a darle la información al profeta, al sacerdote Elí, que le dijo que ya habían muerto sus hijos y que habían perdido, se dice que era el rey Saúl. Se dice, no está escrito. Era esa persona que estaba siendo levantado. Dice que cuando Dios le dijo, Él es el que vas a ungir, dice que era más grande que todos, que sus hombros eran más grandes, o sea, se veía y sobresalía. Era lo que la gente quería. Era lo que la gente quería. No, yo sí quiero. Cuando te dicen, oye, ¿por qué no te has mentoreado? Bueno, para los que no saben, pues de alguna manera damos cuentas, o de muchas formas damos cuentas a una autoridad dentro de la iglesia. Nosotros como pastores damos cuentas a nuestros pastores. Tenemos que estar en autoridad. Cuando te dicen, oye, ¿y no tienes mentor? Y tú así de, yo quiero esa persona que está allá. ¿Por qué? Pues porque viene bien arreglada. Pero ¿cómo va a ser eso? Y ahora, pues no sé, pero se ve que lo hace bien. Entonces, ¿cuál va a ser el discernimiento? ¿Y tú cómo vas a saber? Dirección de Dios. Dirección de Dios. Necesitamos meternos con Dios para saber, ¿verdad que no es tan pequeña una decisión? No es tan pequeña, y resulta que ves a esa persona que a lo mejor tú la ves por parte de la apariencia y todos vienen bien arreglados. No es con alguien, pero me refiero que cuando pedimos una dirección de Dios, no tenemos que ver la apariencia. Tenemos que intentar ver lo que Dios nos pone en el corazón para poder ver lo que hay en el corazón de las otras personas. Y dice la Biblia que por nuestros frutos seremos conocidos. No dice por nuestra apariencia seremos conocidos. Pero fíjate, cuando todos vieron a David como pastorcito, porque era cuando fue a ungir a la casa de David, bueno, con su papá y todos sus hermanos, le dice, preséntame todos tus hermanos, y le pone todos los hermanos y dice, ¿no tienes otro hijo? Sí, tengo uno más, el más chiquito que está allá pastoreando ovejas. Mis palabras, tráelo, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que todos hayan estado aquí. Y cuando llega David, ¿cómo crees que llegó oliendo David? ¿Cómo crees que llegó oliendo? ¿Cómo crees que venía? ¿Era la persona más arreglada? Sus hermanos eran del ejército de Saúl más adelante, o bueno, de hecho eran del ejército, eran los que estaban ahí en las filas esperando a ver a qué hora se rendía el filisteo Goliat, porque tenían miedo. Y Saúl era ese pequeñito que estaba ahí, ese pastorcito que nadie daba un peso por él, que olía mal. Porque déjame decirte que no necesitas ser pastor para tener un corazón de pastor. Porque un pastor, una persona que tiene corazón de pastor es capaz de meterse al estiércol para sacar una oveja, aunque huela mal, aunque termines oliendo mal. Pero si tú hueles mal por fuera, ante los ojos de Dios tienes el mejor perfume agradable para Él. No es para todos, es para los que quieren, para los que se deciden, para los que dicen, yo quiero, pastor, yo quiero. No me digas a mí, díselo al Espíritu Santo. Él es el que te va a usar, Él es el que lo va a hacer. Dios está buscando gente con discernimiento espiritual, padres que den propósito a sus hijos, líderes que tengan llamado para ayudar a personas heridas, y personas que no miran apariencia, sino que miren destino. Porque si tú ves el destino de una persona, lo vas a tratar como tal. Vamos a decir que tienes el discernimiento de una persona que va a ser presidente de México. Así lo voy a poner. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo lo tratarías? Él no sabe, o ella. Ellos no saben. ¿Cómo lo tratarías? Llega y tú dices, Dios mío, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Igual? ¿Lo vas a tratar igual? Va a llegar esa persona y tú le vas a decir, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? O le vas a decir, tampoco le vas a decir, Señor, siéntese aquí, tiene 5 años. Dice, ¿qué, no? Pero el propósito se revela desde bebé. El propósito se revela desde niño. El propósito se revela desde los primeros años de vida de una persona. Tu propósito lo sabe Dios y lo sabe el enemigo. Por eso nos ha querido destruir, porque tu propósito ya fue anunciado.
Dios sabe que eres vencedor. Dios sabe que eres rey. Dios sabe que eres sacerdote. Dios sabe que tienes la capacidad de levantar otros ministerios. Dios sabe que tú vas a orar por una persona y ese ministerio se va a cubrir. Dios sabe la capacidad que tú tienes, pero el enemigo también. Y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados porque él ya sabe, él sabe más de lo que tú crees de ti mismo. Él te tiene más miedo a ti que tú a él. Pero apenas escuchamos algo en el cuarto y ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú tienes la victoria, hermano. La presencia de Dios está contigo. Eso es fe. Es por fe. Si tú lo crees, no hay demonio que te pueda hacer frente, hermano. Cualquiera puede estar alrededor, porque eres como agradable. Aquí hay presencia. Tenemos que derribar. Pero cuando eso sucede en lo malo, hay ángeles que se levantan a favor tuyo. Hay ángeles que están hay ángeles que están a tu favor. Hay ángeles que están levantando a favor de tu propósito. Porque tú naciste para levantar reyes. Número 3, Samuel era vidente, pero también era visionario. Es decir, entendía el futuro de los demás. Una cosa es vidente, que es la parte espiritual, pero otra cosa es visionario. Y ese es un poquito más terrenal. Pero tú tienes que ser visionario, visionaria. Tú no te puedes quedar con lo que tú has visto. Tú te puedes parar en el espejo, está aquí el espejo, y decir, bueno, es que pues yo así nací, soy chinito, pero pues esto es lo que hay. Pues podemos pensar así, hermanos. Pero tú te puedes parar y tú decir, aquí está un hijo de Dios. Aquí está un hijo de Dios que va a transformar esa generación. Aquí está un hijo de Dios que puede hablar por los que callan. Aquí está un hijo de Dios que puede orar por los enfermos. Aquí está un hijo de Dios que puede liberar a aquellas personas que están oprimidas. Pero ¿cuándo te vas a levantar? Es más, ¿cuándo lo vas a creer? Ni siquiera vamos lejos. Nuestros hijos tienen malas amistades, malas costumbres. ¿En qué momento te vas a levantar? Porque ya vimos la reunión pasada, el profeta Elí, cómo perdió a sus hijos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a perder? ¿Nos vamos a perder? Pues necesitas convicción para decir, esta generación no se va a perder. Esta generación no se va a perder. Y mientras ellos se levantan, mientras ellos entienden, nosotros nos vamos a levantar. Y yo lo voy a levantar, y yo le voy a cubrir sus espaldas, y voy a estar orando, y voy a estar levantando, y también voy a corregir, pero con autoridad. Porque no como Elí, que perdió autoridad y a la hora de corregir ya no tenía autoridad para corregir. Pero Samuel entendió algo. Saúl era la respuesta del pueblo, pero David era la respuesta de Dios. David fue la persona que iba a levantar al pueblo y llevarlo a lo más alto que llegó Israel. Y Saúl no iba a llegar ahí. Saúl estaba, Dios por medio de Saúl estaba preparando al pueblo para que aprendiera a obedecer. David no era como Saúl. David tenía un corazón de pastor. Saúl no tenía un corazón de pastor. Saúl tenía un corazón de guerra, de fortaleza, y al mismo tiempo era un poco rebelde, o mucho. No diga amén, por favor. Porque el hecho de que nosotros, bueno, eso dice el pastor, pero pues es que él no sabe lo que yo hago. Yo no sé, hermano, yo te estoy diciendo lo que Dios me dijo. Es que yo creo que se puede hacer mejor así. Yo creo que en lugar de orar a las 3 de la mañana o a las 5 que tenemos los miércoles oración de madrugada, yo creo que lo podemos hacer a las 10 de la mañana. Tiene el mismo poder, le voy a decir al pastor. Es más, mire los servicios, pastor, yo estaba viendo que están mal, pastor. Vente a servir para que veas. El punto no es ese. Lo que quiero decirte es que muchas veces la rebeldía viene con pequeñas cosas. ¿Sabe por qué perdió el reinado Saúl? Porque el profeta le dijo: vas a exterminar, vas a deshacer todo en un pueblo, en un lugar, que en una batalla. Y le dijo: y no ofrezcas holocausto, no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue. ¿Sí?
Saúl fue puesto porque la gente lo pidió. Y en ese momento Saúl, cuando estaba escuchando a la gente, ¿a quién estaba escuchando? A la gente. ¿A quién escuchas tú? ¿A la gente o a Dios? Saúl, con la dirección de un profeta, estaba escuchando a la gente, y la gente se estaba ya desesperando. Es que ¿a qué hora va a llegar el profeta? ¿A qué hora vamos a hacer sacrificio? ¿A qué hora vamos a hacer esto? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y como Saúl vio que se había tardado mucho el profeta, vamos a hacer sacrificio. Hizo sacrificio. Cuando llega el profeta le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿No te das cuenta que por esto que acabas de hacer acabas de perder el reinado? Pero él fue puesto por la gente y perdió su reinado por la gente. Tú no puedes perder lo que tienes en esta vida por la gente, porque si lo está dando Dios, tienes que seguir la dirección de Dios. Por eso necesitas ser visionario, visionaria. Por eso tienes que ver, por eso tienes que estar en la presencia de Dios, para tener ese discernimiento, para tener esa parte que Dios te da. Nadie más te lo va a dar más que el Espíritu Santo. Meterte a su presencia, meterte ahí. Hay personas que impresionan a la gente, pero hay otras que agradan a Dios. David le agradó a Dios. Saúl impresionó a la gente. Saúl comenzó bien, pero se desvió. David cayó, pero tenía corazón de arrepentirse. Saúl no se arrepintió, hermanos. Saúl no se arrepintió. Pues me equivoqué. ¿Han escuchado eso? Pues ya me equivoqué, pues ya está hecho, pues ya qué, ¿no? Pero nunca piden perdón. David pidió perdón. Uno perdió el reino, pero el otro prevaleció. Ahora diga conmigo, ¿por qué? Porque el éxito no depende solo de cómo comienzas, sino de cuánto permaneces conectado con Dios. Y ahí está la diferencia. No nada más nos conectamos con Dios cuando las cosas están mal, porque apenas empiezan a mejorar y se nos olvida que mira, cuando está mal, cuando no tienes economía, cuando debes la renta, y debes un montón de cosas, y aparte tienes problemas con el esposo o la esposa, y tienes las cosas todas contrarias, te levantas porque te levantas a orar y dices: algo ha de pasar. Pero apenas se corrige tantito, bueno, yo creo que Dios no se enoja. Además, si no voy, no pasa nada. Además, si no sirvo, no hay problema, hay más gente. Porque creemos que la presencia de Dios está dada por lo que hacemos, pero no por lo que buscamos. Y tú buscas la presencia. Por eso hay personas que mantienen lo bueno de parte de Dios, lo mantienen por décadas, por generaciones, pero porque se esfuerzan a estar buscando, les vaya bien o les vaya mal. Yo levanto mis manos y le digo: Dios, Señor, aquí estoy, úsame, en cualquier lugar úsame, con escasez o con abundancia úsame, en cualquier circunstancia, aquí estoy. Tú tienes que estar de esa manera. Tú dices, esté o no esté una persona, economía, trabajo, tú levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras usarme. Y a lo mejor lo que está haciendo es preparándote para un mejor lugar, un mejor trabajo, pero no lo entendemos o no lo vemos. Siguiente punto: el que escucha la voz de Dios puede formar destinos. El que escucha, diga conmigo, el que escucha. Primera de Samuel 3:10, por favor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo ¿qué? Oye. El que escucha la voz de Dios puede formar destinos. Una persona que tiene relación con Dios, una persona que está cerca con Dios, oye, escucha, forma destinos porque escucha, porque busca y escucha. Aquí hay una persona, una hermana, Sarita, que ella habla el lenguaje de manos. ¿Ande? ¿De señas? Perdón, de manos, no de señas, disculpen. Pero los demás que no, que será un 99% que no hablamos ese lenguaje, comunícate con tu esposa a señas. ¿Sí? ¿No va? Entonces, ¿tú crees que te vas a poder comunicar con Dios sin hablar? ¿O sin que Él te hable? Necesitamos hablar, necesitamos acercarnos, necesitamos buscar, necesitamos escuchar, porque tu siervo oye. ¿Cuántos siervos hay aquí?
¿Y cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. Ya no escuché tantos amenes, pero usted diga amén, porque lo va a buscar. Usted lo tiene que buscar. Tú tienes que buscarlo. Hoy te metiste en la presencia y tú dices, no te escuché, pero mañana te voy a escuchar. Al otro día llegas y no lo escuché. Al otro día llegas y no lo escuché. Pero va a llegar un momento en el que, aunque sea ahí está, ahí está, ese es Dios, ese es Dios. Yo sé que está aquí y es una respuesta de lo que tú estás buscando. Pero tienes que buscar, tienes que meterte, tienes que decidir y decir y obligarte a buscar a Dios. Lo tienes que hacer, hermano. Voy a ser muy insistente en esta área, porque sin Dios no podemos hacer nada. Puedes construir una casa, puedes construir una economía incluso para tu casa, pero puedes no tener un hogar en casa. ¿Qué quiero decir? Que no es economía, no es cuánto trabajes, cuánto acumules, cuánto formes. Es cuánto escuches y permitas que Dios sea el núcleo de tu casa. Si es el núcleo de tu casa, tú te puedes cambiar de lugar a lugar y vas a llegar al núcleo, vas a llevar el hogar, vas a llegar la presencia. Por eso cuando llegaba el pueblo a algún lugar, dice que hacían altar, porque el hogar lo llevan a donde esté, a donde ellos lleguen. Ellos no buscaban el altar, sino ellos hacían altar a donde llegaban. Tú tienes que hacer un altar a donde llegues, por medio de tu vida, por medio de lo que tú quieres hacer y de lo que Dios quiere hacer contigo. Y ese fue el secreto de Samuel, que escuchó a Dios. No era solamente aceite para ungir a un rey. ¿Por qué? Porque cuando ungió a Saúl, le puso aceite. Los reyes en ese entonces, o los sacerdotes, se ungían con aceite. No era solamente ungir a un rey. Lo mismo sucedió con David. Y no era solamente autoridad, era esa parte del oído que tenía Samuel, espiritual, para decir, este es. Cuando escuchó a Dios y ungió a Saúl, dijo, este es. Cuando ungió a David, no es ninguno de estos, no tienes otro. Llegó David dijo, este es, úngelo. No era solo aceite, hermanos, no era aceite, era el oído y la obediencia para poder hacer lo que Dios quería hacer. Pero déjame decirte algo, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿O alguien puede decir lo contrario? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tienes que tener vista, obviamente, ¿no? Entonces un rey no puede guiar a otro rey. Un sordo espiritual no puede levantar generaciones. Una persona que se mete a la presencia pero que no escucha, porque a lo mejor todavía quiere hacer lo que él quiere o ella quiere, entonces ¿cómo Dios te va a hablar? No sé si les ha pasado con alguno de sus hijos y le dices, pues haz lo que quieras, estamos haciendo lo que quieres, porque no escuchas. Bueno, no sé si le ha pasado, a mí me decían eso. Me decían antes de conocer a Dios. Yo no sé cuál sea la historia, pero sin el oído de parte de Dios, que Dios nos puso. ¿Por qué cree que nos puso 2 orejas, hermanos, y no una? Porque Dios nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier lugar. Amén. La voz de Dios fue la que dirigió a Samuel para ungir a Saúl. Y la voz de Dios fue la que le dijo, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Ponme por favor 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Saúl, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Hoy te pregunto, ¿hasta cuándo le vas a estar llorando a aquellas cosas que no te han salido? ¿Hasta cuándo le vas a estar llorando a esas personas que se quisieron ir de tu vida? ¿Hasta cuándo le vas a estar llorando a ese trabajo? Es que estaría mejor en ese lugar. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo le vas a llorar? Si Dios te lo dio y dice, yo ya te voy a dar a alguien mejor, ¿hasta cuándo? Tú no te puedes quedar estancada en una situación, en una estación. Tú tienes que proveerte de la voz de Dios para que te dé dirección. Y entonces dice Dios, yo ya tengo algo mejor, yo ya tengo algo para ti, yo ya tengo una provisión, yo ya tengo esa persona, yo ya tengo tu familia, yo ya lo tengo. Dios ya aquí está, y te enviaré a Belén porque de sus hijos te he provisto de rey. ¿En qué momento crees que Dios decidió que David fuera el rey? ¿En ese momento? Porque dice, yo ya me he provisto al menos 1 o 2 generaciones, porque aquí habla, ¿hasta cuándo llorarás de Isabel habiendo yo desechado para que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén.
al menos 2 generaciones, Dios ya sabía que David iba a ser rey. Dios ya sabe qué van a hacer tus hijos. Dios ya sabe qué ibas a hacer tú desde tus abuelos. Porque Dios actúa y trabaja por generaciones. O sea, no fue como que Dios se le ocurrió y, ay, como fue así Saúl, ay, pues a ver, pues David es el que está entre las ovejas. Dios ya lo estaba formando, Dios ya sabía, Dios ya estaba haciendo las cosas que él necesitaba. Y ya se estaba proviendo de una persona. Pero hay temporadas que terminan, hermanos. Y cuando Dios decide mover el aceite, nadie lo puede detener. Cuando Dios decide moverlo, entonces lo trasladó de Saúl a David. Y nadie lo puede detener. Samuel entendió que no podía quedarse atrapado llorando en un frasco, mientras Dios ya había escogido el próximo rey. Un fracaso, perdón. Dios ya había escogido un rey y no podemos quedarnos en un fracaso. Dale la vuelta, bríncalo. Algo tienes que hacer, tienes que seguir caminando. Y el día de hoy hay personas aquí que tienen que dejar de llorar por lo que no funcionó, porque Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a formar algo mejor. Dios te está proviendo algo mejor. Dios está transformando algo mejor para tu vida. Pero es para los que creen, hermanos. Es para los que creen. Por eso hay un gozo después de una pérdida. Por eso hay un gozo después de muchas situaciones que podemos llegar a perder en nuestros ojos naturales. Pueden haber pérdidas y tú dices, es que voy a hacer. Límpiate los ojos, deja de estar llorando, porque Dios ya te levantó, ya te provió para lo que viene más adelante de ti. Y ahí es donde se levanta el gozo. Dices, me sacaron de ese trabajo, pero viene uno mejor. Gloria. Oye, pues no tienes para comer, pero viene otro mejor. Viene otro mejor. Dios me está preparando porque allá no administré bien, ahora me está preparando para administrar mejor. Yo quiero ese trabajo. Señor, ya suéltalo. Señor, ya suéltalo. Hasta que el momento en el que dice, suelta ahí. Y te lo da. ¿Por qué? Porque está moviendo el aceite. Está moviendo el aceite. Pónganse de pie conmigo, por favor. Y por último, naciste para levantar reyes. Di conmigo, yo nací para levantar reyes. Mira, tal vez nunca estés en alguna plataforma. No lo sé. No sé cuáles son los planes de Dios para tu vida. Tal vez tu nombre no salga en muchos lugares. Tal vez no esté ni siquiera en redes sociales. O tal vez tengas 2 o 3 seguidores, hermanos. No naciste para eso y Dios no te llamó para eso. Porque tu asignación puede ser levantar a alguien que transforme generaciones. Tu asignación no está en que la gente te vea. Preocúpate porque Dios te vea. Eso sí, preocúpate, que Dios, es más, levanta algo y dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué harías si estuvieras en una isla desierta tú solo? Y pasa un avión, ¿qué harías? Ay, no, pues, a ver si me alcanza a ver con un espejito nada más así. No, yo creo que te levantas y agarras lo que tengas a la mano, te quitas los calcetines, los zapatos, algo y le haces, acá estoy, Señor. ¿Cómo le hablarías a Dios? ¿Cómo le hablarías a Dios? ¿Cómo le dirías, remueve ese aceite, Señor? Remueve ese aceite. Allá no lo quisieron, pero yo sí lo quiero. Allá no lo quisieron, allá no se esforzaron, allá no lo recibieron, pero yo sí lo quiero. Yo quiero ese aceite porque yo quiero ser ungido. Yo quiero ser ungido. Hubieron generaciones que no se levantaron, que no recibieron esa unción o ese aceite. Pero el día de hoy tú puedes decir, yo quiero ese aceite, Señor. Porque un día un Saúl lo despreció, pero David lo recibió y David lo supo llevar y David lo transfirió a su siguiente generación. Samuel levantó a David y David marcó la historia de Israel. Una palabra, escúchame esto, una palabra puede activar un destino. Una oración puede sostener un llamado y una unción puede levantar un reino. Dios te quiere ungir el día de hoy, hermano. Dios te quiere ungir el día de hoy. Dios va a mover ese aceite para que pueda ungirte. Dios te va a usar te va a ungir para que pueda ser usado. Dios te va a usar esta mañana. Elí murió porque perdió la presencia y Saúl cayó porque perdió obediencia. Pero Samuel permaneció porque escuchaba la voz de Dios. Tú tienes que tener esa capacidad de decirle, Señor, no sé cómo escucharte. Humildad para decirle, no entiendo lo que me dices, pero enséñame. Hazme más grandes las orejas, no importa, pero enséñame cómo entenderte, cómo escucharte, cómo discernir lo que tú quieres decirme. Porque sí quiero levantar esos reyes. Voy a empezar con los de mi casa. Habla con él y dile, voy a empezar con los de mi casa. Voy a empezar con esas personas con las que más amo. Y voy a seguir con los que vengan atrás de ellos. En el nombre de Jesús. David prevaleció porque tenía un corazón conforme el corazón de Dios. Hoy Dios sigue buscando Samueles, hermano.
Hoy Dios sigue buscando Samueles. Hoy Dios sigue buscando esas personas que digan: yo te quiero escuchar, yo te quiero escuchar, yo te quiero escuchar. Y sabes también, Dios sigue buscando David. Personas como David que digan: yo quiero ser ungido. O no saben lo que estaban haciendo, pero yo estaba siendo preparado. Yo quiero recibir, yo quiero ese aceite. Díganle a Dios: yo quiero ese aceite, yo quiero ese aceite, yo quiero ese aceite. Gente que tenga perseverancia, gente que escuche la voz de Dios, gente que pueda ver el potencial donde otros ven limitaciones. Hay gente que solamente ve limitaciones en las demás personas, ven el pecado que hay en ese lugar. Pero el día de hoy hay una unción que Dios puede derramar en ti. El día de hoy puede derramar ese aceite sobre los que quieran pelear por esas generaciones, para que esas generaciones no se pierdan, hermanos. Hoy Dios quiere levantar padres, fíjate, padres que levanten reyes, madres que levanten reyes, líderes que levanten reyes, maestros que levanten reyes, jefes de familia que levanten reyes. Hay reyes que están por formarse, pero tú te tienes que levantar para formarlos a ellos. El día de hoy Dios quiere ungirte. Empieza a pedirle a Dios. Dile a Dios: Señor, dame de ese aceite. Señor, dame de ese aceite. Un aceite que pueda marcar mi vida. Un aceite que pueda transformar mi corazón. Un aceite que yo voy a llevar, Señor, para que tú puedas transformar la siguiente generación. Necesitas primero escuchar la voz de Dios. Escúchala ahí y dile: Señor, mueve ese aceite, trasládala a mi generación, porque la presencia siempre será más importante que la posición. Siempre va a ser más importante. Samuel ungió con aceite a los reyes. Hoy la revelación de rey y sacerdote te va a ungir, hermano, para que levantes a otros. Hoy Dios te va a ungir. Hoy Dios te va a ungir. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, úngeme en esta mañana, Señor. Úngeme en esta mañana. El aceite simboliza la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo: dame de ese aceite, dame de ese aceite. Dile tú: yo no te escucho, que te escuche Dios. Dile: dame de ese aceite, dame de ese aceite que levantó reyes. Dame de ese aceite que puede transformar generaciones. Dame de ese aceite. Pasa aquí adelante, hermano, porque Dios te va a derramar aceite. Dios te va a dar aceite. Sal corriendo de tu lugar, porque Dios te va a derramar aceite. Dios quiere que transformes esa nueva generación. Una generación que está dispuesta a ser transformada. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, derrama de ese aceite, Señor. Trasládalo a esta generación. Trasládalo a esta generación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Viene un mover del Espíritu Santo, hermano. Viene un mover del Espíritu Santo. Viene un aceite que quiere derramar Dios para aquellos que se están atreviendo. Viene un aceite que Dios quiere ungir a personas dispuestas, a personas que están disponibles, dispuestas y con los oídos abiertos. Viene un mover del Espíritu Santo que te va a transformar. Viene palabras de Dios que te están moviendo. Vienen palabras de Dios que te están moviendo a hacer cosas que nunca te habías atrevido. El día de hoy te vas a empezar a atrever, porque David se peleó con osos, con leones, con tal de proteger a las ovejas. El día de hoy tú no vas a tener miedo a ningún espíritu, a ningún demonio, a nadie que se te ponga enfrente. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. Así como David derribó a muchas personas que Dios le dijo que derribara. El día de hoy Dios va a mover ese aceite. El día de hoy Dios va a mover ese aceite. El día de hoy va a mover ese aceite. Recibe del aceite de Dios. Recibe del aceite de Dios. Recibe de la presencia de Dios. Recibe del aceite de Dios en el nombre de Jesús. Recibe. Un nuevo propósito viene para ti. Viene el aceite para ti. Lo está removiendo. Está removiendo ese aceite. Está removiendo ese aceite. Ahí está. Clama a Él porque Él lo está removiendo. Hay generaciones que se estaban perdiendo, pero tú eres el parteaguas para que no se pierdan. Ahí está. Viene aceite a tu vida. Viene aceite a su vida. Viene aceite a tu vida. Viene aceite a tu vida.
Porque el sacerdote es aquel que va a la presencia y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Lo vas a empezar a escuchar. Esas dudas van a ser disipadas en el nombre de Jesús. Tiene aceite a tu vida. Aceite, 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 aceite. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo te mueve. Ahora en el nombre de Jesús. Viene un aceite sobrenatural. Viene un aceite que le has pedido. Viene un aceite que te va a dar discernimiento. Viene un aceite que te va a dar visión. Viene un aceite que te va a transformar. Viene un aceite que te va a restituir. Viene un aceite que vas a tener discernimiento para poder hablar con esa autoridad. No has perdido autoridad, hoy Dios la restaura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, viene aceite, aceite, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Que tu presencia sea que contamine su destino. En el nombre de Jesús. Aceite, Señor. Aceite. Aceite, Espíritu Santo. Aceite ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Era ciego de nacimiento, pero un día esa unción llegó, lo sanó. Y cuando le preguntan, ¿es verdad que el maestro te sanó? Le dijo, yo no sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver, porque el fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entender. Hay una unción que quiere sanar en este momento, hermano. Hay cosas que suceden
pero solamente con la unción. La unción es porque Dios ya vio en ti lo que tú vas a hacer en un futuro. Dios ya vio en ti lo que va a ser tu siguiente generación en un futuro. El día de hoy te voy a decir que tú no vas a morir de una enfermedad, tú no vas a morir de la pérdida, tú no vas a tener una muerte prematura, porque Dios toma el control de tu vida a partir de hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy es apartada para aquellos que dicen: Dios, Señor, yo lo tomo. Y si llegaste enfermo con algún dolor, cuando salgas por esa puerta vas a salir sana o sano en el nombre de Jesús. Todo dolor de rodillas se va ahora en el nombre de Jesús. Siento en mi corazón que hay personas que le han estado doliendo las rodillas. Tócate tus rodillas ahí donde estás. En el nombre de Jesús, oro para que esas rodillas sanen. Cartílagos se restauran en el nombre de Jesús. Todo dolor de articulaciones se van ahora en el nombre de Jesús. Todo hueso que ha estado mal, que estaba mal soldado, en el nombre de Jesús, es restaurado ahora. Es restaurado ahora en el nombre de Jesús. Y tu autoridad es restaurada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, pues estamos por terminar. No pierda la presencia de Dios, hermano. Dios está aquí. Dios está en medio de sus alabanzas y está donde le creen y donde se recibe. No pierda la presencia de Dios. Trate de escuchar lo que Él le quiere hablar y dentro de lo posible búsquelo, oblíguese, porque yo sé que Dios le quiere hablar algo. Y coméntelo con su familia, coméntelo en su casa. Dios me habló esto, Dios me dijo esto, y créalo. Aunque en su casa le digan que no es cierto, aunque en su casa le digan que es erróneo lo que usted está diciendo, usted créalo. Y en otra, escríbalo, en alguna libreta que tenga. Amén. Por ahí tenemos también los jueves en la noche, jueves o viernes, de acuerdo a sus actividades, se hace altar familiar, que es una reunión que se hace en casa con su familia. Entonces por ahí está mi hermana Mireya. ¿Dónde está Mire? Acá está. Les da una hoja con la enseñanza semanal y bueno, ahí le pueden solicitar una hoja, pero no se la pida para que la meta en la guantera del carro o para que lo doble o lo rompa. No, en verdad le digo, porque tiene sabiduría esas enseñanzas. Entonces dura 20, 30 minutos, va a ser tan largo como usted quiera o tan corto como usted lo decida, ¿sí? Ustedes pueden poner una alabanza, no necesita un estéreo, con su celular, todos tienen celular creo aquí. Entonces con su celular, con el wifi le pone una alabanza, toca los puntos que están ahí, lo comentan: oye, yo creo que sí, es que te acuerdas y dije y escuché y Dios, y con esto que acabamos de predicar, escuche la voz de Dios, yo creo esto y sé que, pero tómelo para que Dios sea el que obre en su casa. Al final oran. Si hay alguna necesidad, algún dolor, alguna enfermedad, oren entre ustedes, porque ustedes son reyes que levantan reyes. Oren con esa autoridad de sacerdote para levantar esos reyes. Oren entre ustedes por sanidad en el nombre de Jesús. ¿Sí? Levantan su ofrenda que ustedes tengan que levantar, terminan y ya. Y nos vemos dentro de 8 días. Usted va a ser testigo de las cosas que les va a empezar a hablar. Eso que a lo mejor en un principio no estaba sucediendo, pero poco a poco usted se va a ir dando cuenta cómo Dios le va a ir hablando de las cosas que usted necesita. No las que quiere escuchar, la que usted necesita. Amén. Vamos a terminar, póngase de pie conmigo por favor. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús, en que tú lleves con bien a casa a cada uno de mis hermanos, que tú los cuides, que tú les hables, que tú estés con ellos, Señor, cada día, cada mañana, cada noche, aún de madrugada mientras ellos están durmiendo, descansando. Te pido que el Espíritu, Señor, que tú, precioso Espíritu Santo, les hables, que te metas en sus sueños, Señor, para que puedas decirles cuánto los amas, Señor, en lo que tú quieras hablarles. Te doy gracias porque yo veo, Señor, familias completas, veo familias restauradas, veo familias con un propósito y con un destino, y que su generación no se va a perder, sino van a hablar de dónde Dios los sacó y van a hablar de dónde Dios los restauró. Y te doy gracias porque así será y ya está hecho. En el nombre de Jesús, amén. Le bendigo, hermano. Bendiciones.